Bueno, muchas gracias, Sandra, por la invitación y al Departamento de Urología de la Fundación. No sé cómo empezamos. El título dice, ¿se trata igual? ¿Usted qué opina? Yo creo que es crucial la pregunta y creo que es el centro de lo que vamos a hablar durante estos minutos que Pero si tenemos. lo fuéramos a responder ya. La respuesta es no. ¿Listo? ¿Se acabó? Se acabó y es diferente. Lamentablemente, cuando hablamos del papilomavirus humanos, ahí Dios es hombre, porque nosotros somos portadores y muy poco afectados por la gravedad que tiene este tipo de infección en las mujeres. Para nosotros, para los hombres, y lo que vemos los urólogos, el diagnóstico de papilomavirus humanos es tangencial. Nos llegan los pacientes de dos maneras: o tenemos verrugas anogenitales, o tenemos la otra consulta que creo que vamos a ver hoy, que es el de una señora muy ofuscada con un esposo que viene con las orejas gachas, así para la consulta, diciendo, mire lo que me pegó este señor. Esas son las dos situaciones como nosotros nos solemos enfrentar. Debe haber otras, pero es las más típicas como nos solemos enfrentar. La mirada que tenemos desde la urología no tienen jamás la trascendencia y el entendimiento que tiene dentro de la ginecología, dentro de la ginecología oncológica, y definitivamente el abordaje es tremendamente diferente. Sí, dentro del universo de la salud femenina, el virus de papiloma humano pues tiene otra, digamos, otra posición, porque entenderás que es la segunda causa de muerte más frecuente en nuestro país, después del cáncer de mama, el cáncer de cervix. Nosotros nos encargamos de hacer todo el tamizaje desde el inicio. Existen pautas muy claras donde iniciamos tamizaje cervical 5 años después de haber iniciado vida sexual, o desde los 25 años, y hay varias maneras de hacerlo, pero en general hacemos co-test. Entonces, digamos que las cosas han evolucionado tanto que ya pasamos de la citología convencional, que es en plaquita, donde su sensibilidad y especificidad no era muy buena, y aumentamos la sensibilidad y la capacidad diagnóstica de la prueba subiéndola a una prueba que se llama citología en base líquida, donde además podemos tener la capacidad de hacer la prueba de tipificación de virus de papiloma humano. Entonces se llama el co-test, donde si la tipificación, muchos médicos ginecólogos, si la tipificación es negativa, pues no se hace citología, o podemos empezar con un co-test y seguir tipificando a la paciente a ver en dónde cambia su caminar. ¿Cuál es la importancia de esa tipificación del papilomavirus humano? O sea, ¿a qué nos referimos cuando queremos tipificarlo? ¿Es diagnosticar el papiloma o algo más? Voy a utilizar el tablerito que a mí me gusta como el modelo antiguo. De pronto me entiende mejor. Está perfecto. El virus de papiloma humano es una gran familia viral, pero gran familia viral muy amplia, donde tenemos dos tipos virales. Unas familias se llaman de alto riesgo, que son las que nos preocupan aquí, y otras se llaman de bajo riesgo. No es que las de bajo riesgo sean chéverísimas y entonces tengo un virus de bajo riesgo, voy a estar tranquila porque no me va a pasar nada. El virus de alto riesgo es la única causa por la cual a las mujeres les da cáncer cervical, y el virus de bajo riesgo es aquel que se encarga de la formación de las verrugas, los condilomas, a nivel de todo el tracto vulva, vagina y hasta cuello. El problema con el virus de bajo riesgo empieza a aparecer en las mujeres de edad avanzada, donde se aumenta el riesgo de cáncer de vulva y cáncer de vagina. Respecto a los de alto riesgo, encontramos que el 70% del grueso de este grupo está dado por dos tipos virales, el 16 y el 18. Y existe un otro 30% de grupos virales que se han descubierto a la fecha, el 31, el 33, el 45, el 50, o sea, así. Y sigue, son como 10 de ahí para allá, ya hay 10. 15 más, 20 más, donde las pruebas de tipificación nos informan positivo para 16, positivo para 18, positivo para grupos tipo 1, grupos tipo 2, que se denominan otros tipos virales. En teoría, nosotros estamos preocupados porque el 16 y el 18 son los que conforman el gran grueso de causales de cáncer cervical. Sin embargo, estamos encontrando un aumento en los casos producidos por virus VPH alto riesgo 31. El 16 generalmente lo asociamos con cáncer exocervical y el 18 con el cáncer endocervical. ¿Y eso qué significa? A nivel del cuello, ustedes saben que esto es un epitelio, acá está nuestra vaginita, acá está el cuello, y aquí este epitelio, que es glandular,
en una zona que se llama zona de transformación se vuelve un epitelio escamoso y este es el sitio predilecto del virus para empezar a producir los cambios celulares. Ahora, eso es crucial y lo hacen desde la primera consulta cuando esa paciente llega a los 16 años o apenas empieza su vida sexual, empiezan a examinar la posibilidad de que haya un contagio por este virus del papiloma y la tipificación, ¿correcto? El objetivo es empezar a hacer el estudio después de que la paciente ha iniciado su vida sexual, pero digamos que se basa mucho en el interrogatorio, así como hay pacientes que han tenido una sola pareja estable, que se han protegido con condón siempre, que tienen la vacunación previamente, hay otras que no han hecho nada de eso. Entonces digamos que yo pensaría que en Colombia, donde hay tanta prevalencia de virus de papiloma, podríamos individualizar cada caso. Ok. En hombres, gran diferencia, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, hace una recomendación en contra de la tipificación de cepas en los hombres. Primera gran diferencia, a nosotros nos llega una persona, un paciente hombre diagnosticado con una infección por virus del papiloma humano, nosotros no hacemos tipificación. La razón es que es indiferente y no vamos a dar tratamientos diferentes dependiendo de la cepa. Entonces, esto tiene un costo, tiene una dificultad, tiene una manera de hacerse que no merece, dentro de la clínica, no de la investigación, dentro de la clínica diaria de la práctica con hombres que pueden estar infectados por virus del papiloma humano, no merecen la pena ser tipificados y entonces la recomendación es en contra. Muy bien. Bueno, nosotros sí tipificamos claramente porque digamos que nos sirve como un factor pronóstico, diagnóstico, crucial, clarísimo. Entonces, hacemos una primera citología, miramos que el cuello esté celularmente sano, hacemos la tipificación, si la tipificación es negativa, podemos hacer el seguimiento a 2 años, incluso las pautas dicen 5 años, lo que pasa es que uno no sabe si confiarse mucho de los 5 años, porque uno ve que existen lesiones, no es que la lesión vaya a dar un gran salto hacia el carcinoma in situ, pero sí existen lesiones que por X o Y factores, por ejemplo, lo que hablaba el doctor esta mañana, el doctor acerca de la vaginosis bacteriana. Existen algunos cofactores que aceleran el daño celular producido por virus de papiloma humano, las vaginitis, los estados perimenopáusicos, los estados inmunosupresivos, si usted asocia virus de papiloma humano con otros virus genitales como el herpes genital, entonces digamos que el cuerpo se defiende contra un virus a nivel cervical, pero ya contra dos le cuesta un poquito más. Si el paciente es o no fumador, los hábitos que tenga la paciente, el número de parejas, si se protege o no, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. Con respecto a prevención. Bueno, la prevención es, el punto, es la piedra angular de todo esto. Entonces uno siempre lo que trata es de educar a la paciente en la consulta de ginecología, especialmente las adolescentes que son pues de donde a quienes más podemos influenciar y motivar para que durante su vida sexual siempre estén protegidas con condón. Entonces yo te quiero hacer la pregunta a vos, ¿qué opinas Dale. del condón como prevención de virus del papiloma humano? Porque nuestras pacientes femeninas no saben la historia sexual de su compañero. Y esto es una historia, ni su compañero es la historia sexual de su compañera. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Es que es una cadena de eventos desafortunados y una cadena silenciosa que pues por más que usted ahorque al compañero y le pregunte… claramente eso es algo que es muy importante saberlo. Debido a la altísima prevalencia que hay del virus del papiloma humano dentro de la población general, ¿sí? Uno casi que podría decir que cualquier persona que haya tenido más de una pareja sexual, pues está expuesto, porque si tenemos que hay prevalencias dentro, por ejemplo, hay un estudio de estudiantes de las universidades Javeriana y de los Andes en Bogotá que hablan de prevalencias hasta el del 60%, pues estamos teniendo que si hay más de una pareja, muy probablemente uno va a estar expuesto. Entonces, digamos que casi que, yo lo veo así, el virus del papiloma humano es inherente a tener vida sexual, ¿sí? Casi que todos vamos a estar expuestos. ¿Qué es lo que pasa? El 90% de las infecciones por virus del papiloma humano, de ellas se encarga
el sistema inmune de cada uno. Lo que se llama el clearance. El clearance del virus del papiloma es muy importante, es muy alto y con mucha frecuencia, simplemente si uno hace seguimiento se va a dar cuenta que esas personas dejan de estar infectadas con el tiempo, ¿sí? Y no supone o no reviste la gravedad de la que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Entonces, teniendo en cuenta que la prevalencia es tan grande, digamos que el único método que podría ser eventualmente 100% seguro para no estar contagiado por virus del papiloma humano es la abstinencia. Entre más tarde se inicie la vida sexual, menos parejas sexuales se tenga, menor la probabilidad de contagiarse por virus del papiloma humano, ¿sí? Y obviamente que el condón disminuye la probabilidad de ser contagiado por virus del papiloma humano, pero y por no, otros tipos virales. Y por otros tipos de virales, enfermedades, prevención del embarazo. O sea, la mejor manera de planificar y de prevenir enfermedades, sobre todo cuando no hay una pareja sexual estable. Definir pareja sexual estable es una al año, ¿no? Que a mí me decían a veces los estudiantes, no, yo soy súper estable, llevo ya 6 meses con mi novia. Claro, eso no es estable. Entonces es muy importante entender que la única manera de que a uno no le dé virus del papiloma humano es no tener relaciones sexuales. Es lo único que es 100% seguro. Esa es una expectativa irreal. No, claro, pero para saberlo. Entonces, el preservativo previene las infecciones siempre y cuando se use bien, como nos contaba Sandra esta mañana. No solamente es para el coito, sino también en teoría para el sexo oral y también para el contacto, el roce simplemente ya puede tener infecciones por virus del papiloma humano. Obviamente que el coito y el sexo anal, por ejemplo, hace que la posibilidad de contagio sea mayor porque puede haber laceraciones en la piel y en las mucosas que llevan al contagio. Pero no quiere decir que de las otras maneras sea imposible contagiarse, que es lo que las personas deben conocer. Por eso es tan importante pues, poder hablar de estos temas y hacer una adecuada prevención dentro de las personas. O sea que los urólogos desde el consultorio le recomiendan a los hombres jóvenes siempre el uso de condón. Sí, al igual sí, que yo 100% le recomiendo sí y con plena certeza. Y, sí, para ahí vamos, esa es mi siguiente pregunta. Entonces, listo, condón chequeado, sí. Sí, definitivamente. Vacuna. Entonces, la vacuna es muy interesante y es algo de lo que hemos hablado muchísimo con Sandra, porque digamos que hay unos puntos muy claros, hay estudios de vacunación en hombres y hay una manera ideal de usar la vacuna. Entonces, lo que hacen, ¿cómo son las recomendaciones para vacunación en mujeres en este momento? El target de vacunación en mujeres son las niñas entre los 9 y los 13 años que obviamente no han iniciado vida sexual. Eso era inicialmente. Entonces, inicialmente… ¿Cuál es la edad de inicio promedio de vida sexual en Colombia? 11. 11 años, en promedio. Promedio, ¿ok? Eso quiere decir que la mitad de la población está por debajo de 11. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pronto si uno empieza a vacunar a los 10 años ya está tarde, ¿vale? A los 13 ya. ¿Listo? Entonces, si el promedio es 11, hay que tener eso muy en cuenta a qué edad va a hacer uno la vacunación. Entonces, qué pena que te interrumpí. No, tranquilo. La FDA aprobó la vacuna 2006, esa es la cuatrivalente. Bueno, había una bivalente, la cuatrivalente es la que tiene 2 de bajo riesgo. Y posteriormente, hacia 2014, autorizan la nonavalente, pues estos son 7 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo. Entonces después el tema fue evolucionando, porque inicialmente decían, no es costo efectivo por el alto costo de la vacuna, pero han pasado 10, 12 años donde ya tenemos publicaciones y evidentemente se ve que las lesiones de tipo NIC2 o de alto riesgo sí han bajado ostensiblemente y los casos de cáncer in situ casi en los pacientes vacunados son 0 a pesar de que tengan lesión. Ok, eso es crucial. ¿Y qué pasa con la vacuna post-exposición? Depende, porque si tú tipificas, y por ejemplo yo tengo una paciente que tiene una lesión de alto grado por un BPH16, la conizo, porque es alto grado, la conizo, y no está infectada contra 18, puede utilizar la vacuna claramente, con el objetivo pues, de prevenir la infección por el resto de virus,
y ya el estado de posconización pues depende, ¿sabes?, del porcentaje de virulencia que tenga se supone que cuando hacemos la conización sacamos el segmento de cuello para quitar la mayor concentración viral, pero me entenderás que la infección por virus de papiloma humano la consideramos casi sistémica, entonces está a todo lo largo de vulva, vagina, cuello, o sea que no es que porque yo quito el pedacito de cuello se quitó el virus de papiloma, no. Es un huésped, está ahí, lo importante es que se quede ahí en su cuarto y no haga bulla y no salga y desarregle la cocina y arme un zaperoco afuera. Muy bien, perfecto. En hombres, entonces lo que ocurrió en un principio, cuando pensemos un esquema de vacunación desde el punto de vista, ¿quiénes son los encargados de los esquemas de vacunación poblacionales? Probablemente el gobierno, probablemente va a ser el ministro de Salud que propone, vamos a hacer una vacunación de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es eso? ¿De qué va de la mano? De la disminución de un desenlace fuerte, que es lo que quiere hacer la vacunación, que en este caso sería cáncer cérvico-uterino. Eso es lo que pretende la vacuna. Entonces, en algún momento, y teniendo en cuenta que por principio en salud pública todos los recursos son limitados, no alcanza para todo, en algunos países se propuso hacer vacunación solo de las mujeres. ¿Por qué? Porque si yo vacuno a las mujeres y son las mujeres las que están prevenidas, y de todas maneras el desenlace al que quiero llegar es la disminución de cáncer cérvico-uterino, y de esa manera se lograron programas en donde se bajó ese desenlace. ¿Qué problema tenía eso? Que los hombres que tienen sexo con hombres no estaban protegidos para ciertos tumores que también se pueden desarrollar por contagio anal o rectal del virus del papiloma y de orofaringeo del papiloma virus humano. Y entonces se empezaron a hacer vacunaciones poblacionales. Yo, por ejemplo, entonces no sé cuál es la mejor respuesta, probablemente es vacunar a toda la población, pero yo sí quiero, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y quiero vacunarlos, no solamente, sino porque me interesa que mis nietos puedan seguir adelante con su mamá, que no vaya a tener problemas más adelante, ¿no? Entonces, porque la mortandad del cáncer cervicouterino lamentablemente es de mujeres jóvenes usualmente. El esquema de vacunación de las mujeres también cambió, inicialmente eran 3 dosis, luego los estudios mostraron que se alcanzaba el 96% de protección con 2 dosis, y luego los estudios ya poblacionales para hacer como un efecto en salud pública demuestran que aunque sea colocar una sola dosis ya protege a las mujeres contra la infección vírica. De acuerdo. ¿Y qué opinas tú de la circuncisión? Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo una visión de la circuncisión neonatal que es de una escuela, digamos, un poco más europea que lo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos son muy proclives a la circuncisión neonatal. ¿Qué puedo decir yo con respecto a la circuncisión y en general las infecciones de transmisión sexual y después en particular? La circuncisión disminuye parcialmente la posibilidad de contagios, de infección, de enfermedades de transmisión sexual, 50% VIH y 30% sífilis o virus del papiloma humano. ¿Sí? Entonces, sirve, sí, parcialmente. La población que que está circuncidada tiene una incidencia algo menor que la población con la no circuncidada, pero en Israel hay virus del papiloma humano, en Israel hay VIH, o sea, no quiere decir que proteja. Por eso es que para mí es muy importante que el paciente entienda, o los hombres entendamos, que si estoy circuncidado no quiere decir que no me puedo contagiar, y que el método que debo utilizar, y que es mucho más efectivo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, es el condón, no la circuncisión como solución. Claro. ¿Qué es lo que pasa? En países donde esto termina siendo un problema de salud pública, esto me refiero yo a todas las infecciones de transmisión sexual, como África subsahariana, algunas islas del Caribe, que es tan alto el problema, pues se propone la circuncisión poblacional, porque va a ayudar a que la carga de la enfermedad disminuya y va a haber, digamos, una justificación de costo-efectividad de lo que se va a invertir en hacer tantas circuncisiones y lo que va a beneficiarse el sistema de estar circuncidados. Pero el principio
de la prevención de estas infecciones es el condón. Por lo tanto, yo en particular no estoy de acuerdo con la circuncisión neonatal. Yo pienso que a los niños hay que circuncidarlos cuando tengan una enfermedad del prepucio, pero no circuncidar a todos los niños varones, pues me parece que es un costo muy alto y que hay un riesgo inherente a cualquier procedimiento quirúrgico. Y ese riesgo no se ve superado por el beneficio de la población general en circuncisión. Sé que puede haber opiniones encontradas en esto, ni más faltaba, es un concepto personal. No sé qué pasaría en las pacientes que tienen lesiones intraepiteliales persistentes, que uno le lucha, le da la vuelta, la coniza y la lesión persiste. Porque uno siempre se pregunta, bueno, entonces, ¿de dónde se está volviendo a exponer? No sé si infectar o reinfectar, porque tendría que ser otro tipo de papiloma, pero no sé por qué persiste la lesión. Entonces uno se preguntaría si valdría la pena, y ahí va mi otra pregunta, no de circuncisión, sino de un examen que, porque como la doctora Sandra explicó esta mañana, sí, se arma la de Troya en esos consultorios. Y entonces uno no sabe qué hacer porque la señora lleva de las greñas al marido para que yo mande al marido al urólogo para que le hagan la peneoscopia, y ojalá si le machacaran con un martillo en castigo esa vaina, sería mejor. Es terrible. Sí, de acuerdo, es un problema al que nos vemos enfrentados con frecuencia. De hecho, el PBL que yo utilizo para hacer el seminario de infecciones de transmisión sexual con mis estudiantes de noveno semestre de los Andes, ese es el tercer escenario, que llega la señora y entonces llega así. Pues ahí hay tres cosas que son muy importantes. La primera, la penoscopia no sirve y no se debe hacer, y hay recomendaciones claras al respecto. La razón, tiene una gran cantidad de falsos positivos y uno no sabe qué hacer con todo lo que se tiñe, las lesiones cetoacidóticas positivas. Que tiñen acetoblancas y uno no le... Todo se tiñe acetoblanco, no solamente el papiloma virus humano, sino también las cicatrices, también las glándulas sebáceas. Uno puede quemar todo el pene, pues no a propósito. La segunda es que hay que educar y educar. Es imposible, desde que hay una infección hasta que hay una manifestación de la enfermedad de una mujer, pueden pasar 20 años. Sí. Entonces, es imposible encontrar culpables, no tiene ningún sentido. No he tenido la consulta, es que yo, doctor, me casé virgen y solo he tenido una pareja y es él, pues no hay nada que hacer. Entonces ahí la pregunta que yo siempre le hago, ¿y él le dijo que él era virgen? Pues porque si usted no le preguntó, pues de pronto él ya tenía y lleva 20 años siendo muy fiel y ahí está la lesión. Sí. Entonces, lo segundo, y es una recomendación muy clara, es no hay por qué encontrar culpables, ¿sí? Aquí esto es muy prevalente como para poder hacer una trazabilidad de la infección. Sí, eso no tiene ningún sentido, es imposible. No, es imposible. ¿Vale? Entonces, encontrar culpables es muy difícil. Y lo tercero es que pues hay que hacer unas recomendaciones al respecto que son muy semejantes y muy parecidas a lo que hablábamos con respecto al herpes. O sea, el sexo no tiene por qué acabarse. Y hay recomendaciones que se pueden hacer y hacer acompañamiento y van de la mano de la severidad, obviamente, de la lesión que tenga la mujer dentro de esas complicaciones. No sé si hay alguna pregunta. No sé si, exacto, del auditorio, ¿alguien quiere preguntar algo? Quería preguntar a la doctora Arias si ella es optimista en que la siguiente generación va a tener una disminución marcada del cáncer del cuello uterino. Mientras acepten el proceso de vacunación, sí, pero existe mucha reticencia, incluso en nichos con educación, con alta educación, para aceptar el proceso de vacunación. Pero sí creo que esta generación tiene unas estadísticas diferentes a con lo que nosotros nos educamos y hasta lo que hemos visto. Lo que pasa, doctor, es que este es un virus bien raro. Este es un virus que no hemos acabado de entender. Entonces, algunos tienen como más virulencia, con menor concentración son más agresivos, otros que con mayor concentración no tienen tanta injerencia en el cuello. Hay que tener en cuenta los picos de presentación de mayores lesiones, que son como entre los 20 y los 25, y a nivel perimenopáusico.
Pero sí, la respuesta es que yo considero que sí hay un cambio como en la frecuencia de la enfermedad, aceptando los procesos preventivos. Los países del primer mundo, yo desconozco, tienen un programa de vacunación establecido, a diferencia nuestra. La Organización Mundial de la Salud tiene un target hacia 2030 clarísimo, pero el acceso a la vacuna no es fácil en muchos sitios. Por ejemplo, el Caribe, Cuba y Haití, los procesos de vacunación son dificultosos. África, un poquito difícil. Tal vez por eso Dinamarca, Suecia, Suiza, digamos que son diferentes. Me imagino que lograr la universalidad en la vacunación sea uno de esos objetivos 2030 clarísimos, pero que se acepte por el paciente. Yo tengo un comentario, pregunta, porque Colombia es un país que tiene un programa de vacunación en todo excelente, o sea, somos modelo. Y obviamente desde el punto de vista cultural, cuando hubo en una única población en el norte del país, que es que las niñitas se desmayaban, ya sabemos que eso, digamos, entre comillas, fue un show, ¿cierto? Se ha visto que sí ha disminuido. Y los grupos etarios se quedó sin pila. Y los grupos etarios para la vacunación ampliaron incluso la edad de los hombres. La edad de los hombres está hasta los 28 años y de las mujeres hasta los 45. Ustedes vacunan, por ejemplo, Juan Ignacio, ¿tú vacunas a hombres que tienen reinfección, por ejemplo, de condilomatosis, que tiene 30 años? Yo sí lo hago, pero… Pues, por eso, pero es lo mismo, ¿no? Es a lo que vamos. La recomendación de vacunación post-exposición está un poquito más enredada y mucho más en hombres. Entonces, uno puede verlo de dos maneras. Una es, este paciente ya tuvo, digamos, una predisposición a que esa infección estuviera allí y puede estar infectado por otras cepas y va a tener parejas y puede ser un foco de infección para otras mujeres que no estén vacunadas. Podría ser la manera de verlo. Otra manera de verlo es, pues es que yo no tengo cómo saber si ya tiene, además del 6 o 11 que le está produciendo la verruga, si tiene el 16 o el 18, porque no tipificamos, no tenemos cómo hacerlo. Entonces, pues la efectividad de la vacuna sí es menor si ya hay exposición, está claro. Hacer un catch-up, eso se llama vacunación por catch-up, como lo llaman, es desde el que me voy encontrando, lo voy vacunando. Por bibliografía no hay una recomendación. Si a uno le parece, pues bien, si no le parece, pues también, no estarías haciendo algo malo ahí. Yo creo que lo que hay que hacer es concientizar hacia la vacunación. Es clarísimo, entender que la vacuna no hace daño, no produce efectos secundarios dentro de la presión arterial de los pacientes, no se van a desmayar por la vacuna. Y implica, yo creo que es la dificultad de aceptar que la hija de 9 años en algún momento pronto va a tener relaciones sexuales y eso dentro de las casas llevar a que las vacunen es difícil. Y en mujeres tardíamente, porque además se ha visto últimamente que las personas mayores de 45 años o de 50 que incluso tienen nuevas relaciones y nunca se han vacunado, ya pasaron su grupo, digamos, de edad, según la recomendación. ¿Deberían vacunar? Porque cambian de pareja, porque, digamos, ya no es como antes en general que las personas mayores terminaban con sus relaciones y se quedaban solas el resto de su vida, sino que cada vez más vemos mujeres mayores que tienen parejas nuevas, y muchas veces no solo una, sino muchas parejas. Y, digamos, no alcanzaron a vacunarse porque, por supuesto, ni siquiera existía. ¿Sería recomendable vacunarla? La vacunación está hasta los 45 años. Pero y tiene 50 y tiene 9 parejas. ¿Tú crees que se debería vacunar? Ayuda, doctor. Sí, un colega, sí. Gracias. Sí, seguimos siendo muy buenos amigos. Gracias. Mira, es difícil la respuesta por una razón. En la evolución de ciertos patrones de conducta que se siguen a nivel científico, pues evidentemente hay cosas que van siendo progresivas. Entonces aparecen los estudios hasta los 26 años, después se amplían a los 45, y no dudo que en pocos años tengamos esa población. Y segurísimo que les va a ayudar. El sentido común no se puede perder.
Ahora, ¿hasta dónde es necesario? O sea, involucrar en un sistema de salud pública esa idea ya sería un poco más complejo, porque el costo-beneficio tendría que contemplarse, sería muy individual. La sugerencia sí sería a esas señoras ilustrarlas bien sobre sus hijas y también para ellas, porque eventualmente si tienen ese escenario que estás planteando, ella será la que tiene que tomar la decisión y no el sistema de salud pública. Entonces son 2 o 3 elementos muy complejos. Uno es salud pública y costo-beneficio, y otro el consumo personal de una necesidad, como seguramente la tiene que haber. Yo no dudo que en pocos años vamos a ver, así como hemos visto la evolución desde la doctora Muñoz a hoy, seguramente vamos a ver esa población que cada día es más activa, la actividad sexual, que creo que no se ha tocado aquí, que es muy importante. Se habla de enfermedades de transmisión sexual en población en edad reproductiva. Cada día más vemos población mayor, tema pensiones, todo lo que vemos todos los días, que también es sexualmente activa. Y creo que ahí hay un nicho interesante para seguir educando a pesar de la edad. Muchas gracias. La infección por el virus de papiloma puede magnificar la manifestación clínica. El cambio en el microbioma vaginal. De acuerdo. Otro tema. Otro curso. Muy bien.